Existe una verdad poderosa que ha sido marginada en la mayoría de las iglesias hispanas que conozco, y probablemente también en las que tú conoces. Es un mensaje que puede parecer duro o hasta ofensivo para algunos, pero es una realidad innegable. Hablo del ayuno bíblico, un tema prácticamente ausente en la predicación actual, a pesar de ser una de las herramientas espirituales más extraordinarias que Dios nos ha revelado para activar su poder en nosotros. Se habla mucho, hasta el cansancio, de prosperidad y bendiciones, de cómo Dios quiere que tengas éxito y cumplas tus sueños, pero se susurra o se omite por completo la enseñanza sobre el ayuno bíblico, que abre puertas que han estado cerradas por años. La realidad es que una multitud de creyentes anhela un cristianismo sin filtros, una fe auténtica con resultados visibles, respuestas rápidas a sus oraciones y un cambio radical y palpable en sus vidas. Sin embargo, muchos siguen en una sala de espera espiritual, aguardando milagros mientras ignoran deliberadamente o por desconocimiento una de las llaves maestras más antiguas y efectivas que Dios nos ha entregado, el poder del ayuno. Y aquí es donde la conversación se torna incómoda para algunos. Obedecer a Dios en todas sus facetas, no solo en las que nos beneficien materialmente, no es opcional. Si el propio Jesús, el Hijo de Dios, consideró necesario ayunar para iniciar su ministerio, ¿qué soberbia nos hace pensar que nosotros podemos vivir una fe plena y victoriosa sin pasar por el mismo camino de disciplina y entrega? Hoy quiero llevarte a un viaje profundo, a descubrir lo que casi ninguna iglesia evangélica de mi entorno predica con la claridad y la urgencia que merece. El ayuno cristiano evangélico no es negociable, no es una opción para creyentes de nivel avanzado, sino un pilar fundamental. Vamos a destapar verdades fuertes que pueden sacudir los cimientos de una fe cómoda. Vamos a explorar enseñanzas que transforman desde adentro hacia afuera y a responder preguntas cruciales que quizá nunca te habías planteado con seriedad. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre el ayuno y por qué es tan relevante hoy? ¿Cuáles son los distintos tipos de ayuno bíblico y cuál es el propósito de cada uno? ¿Cómo puedo hacer un ayuno de manera efectiva para que no sea simplemente aguantar hambre, sino un verdadero encuentro con Dios? Prepárate porque lo que vas a escuchar puede incomodarte, puede desafiar tu rutina y tus apetitos, pero también tiene el potencial de encender en ti una fe tan viva y ardiente que nunca, jamás volverás a ver tu vida espiritual de la misma manera. El silencio de las iglesias sobre el ayuno es ensordecedor. Muchos se preguntan con razón por qué en las iglesias hispanas de su entorno casi nunca se habla del ayuno bíblico. Un predicador puede dedicar horas enteras a desglosar los principios de la ofrenda, la teología de la prosperidad o las claves para tener éxito en la vida secular, pero guarda un silencio sepulcral cuando se trata de un tema tan fundamental como el ayuno y la oración combinados. No siempre es un descuido. A veces es una decisión calculada porque el ayuno incomoda, exige sacrificio, disciplina y una negación del yo. Y en la cultura actual la gente prefiere mensajes fáciles, que motiven sin confrontar. Sin embargo, el ayuno cristiano nunca fue presentado como una sugerencia, sino como una orden implícita en la vida de fe. Piénsalo con esta analogía extendida. Si un médico sabe que un tratamiento puede erradicar un cáncer, pero no lo receta porque implica una dieta estricta y sesiones de quimioterapia amargas, ¿no estaría cometiendo una negligencia terrible? Lo mismo pasa en el plano espiritual. Jesús mismo asumió que sus seguidores ayunarían. Dijo, «Cuando ayunéis». No dijo, «Si acaso se os ocurre ayunar». Esta simple elección de palabras muestra que el ayuno es una parte esperada y natural de la vida del creyente. A pesar de ello, muchos líderes lo pasan por alto, quizá temiendo perder feligreses que buscan un evangelio light, un camino cómodo y sin espinas. Y el resultado es trágicamente evidente. Creyentes débiles espiritualmente, sin disciplina para vencer la tentación, sin el poder del ayuno que transforma el carácter y doblega la carne. Pongamos un ejemplo práctico y crudo. Imagina a alguien ahogado por deudas imposibles o postrado por una enfermedad crónica que la ciencia no puede resolver. Claro que debe buscar consejo financiero o la mejor atención médica, pero también debe poner en práctica la enseñanza sobre el ayuno. Debe apartar tiempo, humillarse genuinamente ante Dios y unir su oración ferviente con la abstinencia física. Es precisamente ahí, en ese cruce de lo físico y lo espiritual, donde se experimentan los beneficios sobrenaturales del ayuno,
una claridad mental asombrosa, una fortaleza espiritual inquebrantable y una fe que no se tambalea ante los peores pronósticos. Y aunque muchos prefieren ignorar este camino de sacrificio, quienes lo practican descubren que esta arma no solo cambia las situaciones externas, sino que, de manera aún más importante, transforma radicalmente el corazón del creyente. El ayuno es una arma espiritual olvidada en el arsenal del creyente moderno. El ayuno y la oración siempre han sido la combinación nuclear, la más poderosa en la vida del creyente. Pero la mayoría lo trata como algo opcional, como una herramienta extra para emergencias, ¿no es así? En las iglesias hispanas de mi entorno, rara vez se escucha una predicación sobre el ayuno que lo presente como lo que realmente es, una arma de guerra espiritual de alto calibre. El enemigo, Satanás, no le teme a una persona que solo ora de labios para afuera o que vive una fe superficial. Sin embargo, se estremece y retrocede ante un creyente que ora de rodillas y con el estómago vacío, porque esa acción demuestra una entrega total, una búsqueda desesperada de santidad y una dependencia absoluta de Dios, no de sus propias fuerzas. El ayuno cristiano evangélico no es un capricho ni un acto de masoquismo religioso, es un campo de batalla donde el espíritu se impone sobre la carne. Un ejemplo bíblico lo deja meridianamente claro. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven atormentado por un demonio, Jesús les dijo que ese género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué nos enseña esto? Que hay niveles de oposición espiritual, fortalezas demoníacas y batallas personales que nunca se ganarán solo con palabras bonitas, buenos deseos o himnos emotivos en la iglesia. El ayuno en la Biblia aparece consistentemente como la herramienta que prepara el corazón, que lo sensibiliza a la voz de Dios, que debilita los apetitos de la carne y fortalece al espíritu para confrontar y vencer lo que humanamente parece imposible. Es la llave que abre dimensiones de poder y revelación que la simple lógica o la teología intelectual jamás podrían abrir. Ahora bien, ¿qué significa esto en la vida práctica? Imagina a una persona ahogada por deudas imposibles o postrada por una enfermedad crónica que la ciencia no puede resolver. Claro que debe buscar consejo financiero o la mejor atención médica, pero también debe poner en práctica la enseñanza sobre el ayuno. Debe apartar tiempo, humillarse genuinamente ante Dios y unir su oración ferviente con la abstinencia física. Es precisamente ahí, en ese cruce de lo físico y lo espiritual, donde se experimentan los beneficios sobrenaturales del ayuno. Una claridad mental asombrosa, una fortaleza espiritual inquebrantable y una fe que no se tambalea ante los peores pronósticos. Y aunque muchos prefieren ignorar este camino de sacrificio, quienes lo practican descubren que esta arma no solo cambia las situaciones externas, sino que, de manera aún más importante, transforma radicalmente el corazón del creyente. El ayuno, según la Biblia, es mucho más que una tradición. Cuando se habla del ayuno, muchos lo encasillan como una tradición antigua, algo reservado para los profetas barbudos de los tiempos de antaño. Sin embargo, el ayuno cristiano evangélico es tan actual y necesario hoy como lo fue siempre. En el Antiguo Testamento, figuras colosales como Moisés, quien ayunó 40 días y 40 noches antes de recibir la ley, y Daniel, lo practicaron en momentos cruciales. En el Nuevo Testamento, el propio Jesús y los apóstoles lo confirmaron como una parte integral de la vida cristiana. Por lo tanto, el ayuno en la Biblia no es un ritual pasado de moda, sino un mandato vivo y vigente para todo creyente que anhela caminar en el poder y la santidad de Dios. Pongamos el ejemplo de Daniel más en detalle. Él practicó un ayuno parcial, conocido hoy como el ayuno de Daniel, en el que evitó carnes y manjares, y como resultado recibió revelaciones celestiales y proféticas que aún hoy impactan al mundo y nos dan entendimiento sobre los tiempos finales. Eso nos muestra que existen distintos tipos de ayuno bíblico, cada uno con un propósito específico y adaptable a nuestras circunstancias. Puede ser un ayuno total de comida y agua por un corto periodo, como el de Esther, un ayuno solo con agua, un ayuno parcial, o incluso un ayuno de ciertas distracciones modernas que ahogan la voz de Dios, como las redes sociales o el entretenimiento. Sin embargo, todos tienen un objetivo en común: silenciar el ruido del mundo y de la carne para amplificar la voz del cielo, acercar más el corazón a Dios y fortalecer la fe. Sí,
La pregunta correcta no es si se puede ayunar, sino cómo hacer un ayuno de forma efectiva para experimentar su poder transformador. En la vida diaria, esto puede aplicarse de forma muy concreta. Alguien que trabaja 8 horas al día puede apartar un día a la semana para ayunar solo con agua y usar sus horas de comida no para navegar por Internet, sino para sumergirse en la palabra y unir su clamor a Dios con ayuno y fe. Esta práctica, aunque sencilla, abre un espacio sagrado para escuchar la voz de Dios con una claridad que sorprende. Y lo asombroso es que al ponerlo en acción, uno descubre que el ayuno y la santidad no son solo conceptos teológicos, sino una experiencia real y tangible que transforma. Y aunque muchos se conforman pensando que con orar 5 minutos al día es suficiente, hay una verdad escondida que deben descubrir. El ayuno activa dimensiones espirituales y desata un nivel de autoridad que solo se revelan al que obedece sin excusas. Los beneficios del ayuno se manifiestan en la vida diaria de formas sorprendentes. Hablar del ayuno bíblico no es solo tratar un tema espiritual y etéreo. Existen también beneficios tangibles que impactan la vida práctica de cada creyente. No es ninguna casualidad que al apartar tiempo para el ayuno y la oración, muchos experimenten no solo un despertar espiritual, sino también una mayor claridad mental para tomar decisiones, un dominio propio reforzado sobre sus emociones y apetitos, y una paz interior que el mundo, con todo su ruido y sus ofertas, no puede ni dar ni quitar. En las iglesias hispanas de mi entorno, pocos mencionan cómo el ayuno cristiano es una herramienta poderosa para romper hábitos dañinos, sanar heridas emocionales profundas y obtener la fuerza necesaria para enfrentar y vencer las tentaciones cotidianas. Pongamos un ejemplo muy sencillo y común. Alguien que batalla constantemente con la ansiedad y los pensamientos negativos puede usar el ayuno espiritual como una herramienta terapéutica divina. Durante esas horas sin comida, en lugar de enfocarse en el hambre física, puede dedicar ese tiempo a leer y meditar en los salmos, a orar con un propósito específico por su paz mental y a escribir en un cuaderno las promesas y las verdades que Dios le va mostrando. Con el tiempo y la práctica constante, no solo experimentará una calma interior creciente, sino que también desarrollará una disciplina y una confianza en el Señor que antes no poseía. Eso es un ayuno efectivo, porque el enfoque se traslada del no puedo comer al necesito más de Dios. No se trata de aguantar hambre, sino de tener hambre de su presencia. Lo más impactante es que, al practicarlo con sinceridad, la persona empieza a notar cambios inexplicables en su entorno. Relaciones familiares que estaban rotas comienzan a sanar, decisiones laborales que eran confusas se vuelven claras como el agua, y hasta puertas de provisión o proyectos se abren de manera inesperada. Es como si el poder del ayuno activara una dinámica sobrenatural donde el cielo interviene directamente en los asuntos de la tierra. Y aunque muchos lo ven únicamente como un sacrificio penoso, los que perseveran descubren que la combinación de ayuno y fe genera resultados que ninguna fórmula humana, psicológica o estratégica puede alcanzar. Finalmente, el ayuno es el sello de una vida cristiana radical. El ayuno cristiano evangélico no es para los creyentes tibios ni para los que buscan un evangelio fácil y a la carta. Es para aquellos valientes que desean un cristianismo sin filtros, una vida de obediencia total y sin reservas. En muchas iglesias hispanas se habla de bendiciones rápidas y victorias instantáneas, pero rara vez se enseña la verdad incómoda de que el ayuno y la santidad van inseparablemente de la mano. Y es que obedecer a Dios en esta área no es opcional para quien anhela lo profundo. Quien quiere resultados sobrenaturales en su vida debe estar dispuesto a rendirse en lo secreto, en la intimidad de su habitación, aunque eso implique la incomodidad de un estómago vacío y una voluntad doblegada. Pensemos en este ejemplo práctico. Una persona puede asistir cada domingo a la mejor iglesia evangélica de su zona, cantar con pasión, levantar las manos y emocionarse hasta las lágrimas con la música. Pero si nunca se disciplina en el ayuno espiritual, difícilmente experimentará la profundidad de la comunión, la revelación y la autoridad que Dios reserva para los que le buscan con todo su ser.
La diferencia abismal entre un creyente promedio y alguien que vive una vida cristiana radical reside precisamente en esa decisión consciente de morir a la carne para darle todo el lugar al espíritu. Y aunque suene duro, es en esa muerte del yo donde nace el verdadero poder de la resurrección en nuestras vidas. Lo fascinante es que cuando el creyente comprende esta verdad, el ayuno en la Biblia deja de ser un sacrificio pesado y se convierte en un privilegio gozoso. Es la vía rápida para conocer a Dios de manera íntima, para aprender a escuchar su voz con nitidez en medio del caos y para caminar en la autoridad que Él nos ha delegado. Y así como lo vivieron Moisés, Esther, Daniel o el mismo Jesús, también hoy nosotros podemos vivirlo. Lo único que hace falta es dar ese primer paso que tantos evitan porque en el fondo saben que el poder del ayuno no solo transforma circunstancias, sino que marca un antes y después definitivo en toda la historia espiritual de quien se atreve. Entonces, después de haber explorado todo esto, dime la verdad. ¿Seguirás esperando pasivamente que tu vida espiritual cambie solo con escuchar prédicas bonitas en las iglesias de tu entorno? ¿O finalmente darás el paso de fe hacia una vida cristiana radical y auténtica? Porque, seamos absolutamente claros, el ayuno bíblico no es negociable. Es la llave maestra que Jesús y los apóstoles usaron y que hoy, en este mismo instante, sigue teniendo el mismo poder para abrir los cielos, para romper cadenas de opresión y para encender tu fe hasta convertirla en un incendio. Piensa solo por un momento, ¿qué pasaría si esta misma semana apartaras un día entero, 24 horas, para practicar un ayuno y una oración verdaderos, siguiendo una guía de ayuno cristiano con un propósito claro en tu corazón? ¿Qué cadenas de ceguera, de miedo o de escasez caerían por fin? ¿Qué respuestas que llevas años esperando llegarían con una claridad celestial? Esto no es teoría, es una invitación a la práctica. Y lo increíble es que los beneficios del ayuno no solo tocan tu espíritu, sino que transforman tu carácter, sanan tu alma, traen orden a tu familia y aseguran tu futuro. ¿Te atreves a comprobarlo por ti mismo? Si esta enseñanza te ha confrontado y al mismo tiempo ha encendido una chispa en tu interior, entonces suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo predicaciones cristianas fuertes, verdades bíblicas sin filtro y pasos prácticos para vivir un cristianismo auténtico y poderoso. No lo dejes para mañana. Dios te está llamando hoy a un nivel más alto de intimidad y poder.